Bienvenidos al episodio 13 del podcast Pensamos en tu seguridad ante todo. Mi nombre es Orángel Materano, asesor en seguridad electrónica e integrador de distintos tipos de sistemas de seguridad. Estoy radicado en Santiago de Chile y este es el lugar ideal para conocer a través de experiencias y conceptos básicos cómo lograr espacios realmente seguros, municipalidades, empresas, colegios, condominios y hogares. Mi intención es prepararte para que entiendas qué son los sistemas de seguridad electrónica, cómo aplicarlos, cómo sacarles el mayor provecho y cómo conseguir un retorno de la inversión. Seguimos en la temporada de invitados y en esta oportunidad tenemos a nuestro amigo Julio Rivera, cofundador y actual líder de área de inteligencia artificial en la empresa Spot, investigación, desarrollo y optimización de nuevos modelos de Deep Learning enfocados en Computer Vision, 5 años de experiencia desde la fundación de la compañía, detección de carga y descarga de mercancía en supermercados y centros de distribución como uno de los proyectos más ambiciosos que tiene la empresa. Bienvenido, Julio, y gracias por aceptar esta invitación. Fue una invitación dura, te costó venir, pero bueno, ya llegaste. De El Salvador directo a Chile. Desde El Salvador. Bueno, Ángel, sí, muchas gracias por la invitación. La verdad es que, no, en serio, gracias por el espacio. Es una oportunidad buenísima como para poder hablar de todas estas temáticas. Obviamente, pues sé que es de seguridad, pero también un poco como en este caso, de cómo la inteligencia artificial puede ayudar en este caso en específico para temas de la seguridad de las Claro, personas. claro, por supuesto. Así que igual también como dato extra, pues ahí Orángel o sea, la compañía de Orángel de tu seguridad ante todo y Spot, también en algún momento pues tuvimos algunos proyectitos por ahí muy Sí, sí, interesantes. bastante. Gracias a Eh, Spot recorrimos Chile, sí, ¿verdad? nosotros. Sí, sí, Desde sí. Arica fue todo Chile, Hasta Punta Arenas, hasta Punta correcto, Arenas. correcto. Uno de los proyectos más grandes en los que hemos estado, bueno, gracias a esa alianza que tuvimos allí. Y bueno, nos fue bastante bien, creo que fue un buen proyecto, un proyecto también ambicioso para ustedes y creo que ese proyecto aún sigue, ¿no? Todas esas instalaciones están vigentes. Es correcto, correcto. Sí, bueno, ahí este proyecto que era de cara a la seguridad de aquel entonces en la pandemia, pues Correcto. ahí nuestra tecnología giró o sea, se modificó un poco para el hecho de que todo lo que estaba sucediendo con el tema de la pandemia, pues se pudiera controlar de mejor manera dentro de estas empresas, ¿verdad? Claro, Y que obviamente pues el público que llegue a estos lugares a hacer sus necesidades, sus sus diligencias, diligencias, correcto, claro, eh, se sientan seguros, no expuestos como al tema del COVID, que la mascarilla, claro, que la temperatura, todo lo demás. claro, claro. Y bueno, todo esto pues a través de la visión por computadora. Y claro, hasta el día de hoy, pues los equipos siguen puestos ahí. Ahora quizás el impacto ya no es tanto orientado al tema del COVID. Ok, Ahora es más que todo orientado a un tema como de marketing, como de saber, tú sabes, a qué claro, hora llega más gente, todo lo demás. Pero esa es como una de las ventajas también de cuando una empresa grande, por no decirlo así, confía en una startup. Porque de esta claro, manera, pues nosotros podemos, ser más escalable. Por ejemplo, todas esas plataformas, los dashboards, pues se pueden reorientar a esta nueva pedida que el cliente hace, ¿verdad? claro, Y lo anterior, pues no es que queda ahí y ahí murió. Exacto. exactamente. Y bueno, obviamente, pues hablando un poco de los modelos, pues estos modelos se van reentrenando para que detecten algunas otras situaciones. Ok. Y de esta manera, pues estos datos ellos lo pueden utilizar para lo Para que lo ellos que deseen. quieran. Exacto. Bueno, eso es parte de lo que hablaba con la presentación. Siempre lo digo que un sistema de seguridad tiene que también funcionar o darte algo. No solamente que tú puedas ver unas cámaras o que te avise, sino que tú puedas sacarle provecho a esa inversión que tú realizaste a través de cualquier sistema de seguridad. En este caso, lo que ustedes instalaron para esta empresa a nivel nacional fue una inversión considerable, ¿no? Porque Sí. fue a nivel nacional. No tendríamos que hablar de números para saber que fue una inversión grande la que hizo esta empresa. Y qué bien que cuentan con una empresa como Spot para poder decir, ¿sabes qué? Bueno, ya el COVID terminó y estos equipos no es que lo vamos a tirar a la basura. Ojo, esto ha pasado mucho, pasó mucho. Sí. Estos equipos de medición de temperatura que muchas empresas colocaron en las entradas, que solamente lo colocaron para medir temperatura, Ujú.
siendo controles de acceso, teniendo otras funcionalidades, simplemente los tiraron a la basura. Incluso yo he visto como los venden por Marketplace Sí. o los venden como por lotes, porque Ujú, claro, eran bancos, empresas que tienen muchas sucursales y dijeron, ¿qué más podemos hacer con esto? No ujú, tenían detrás de ellos una empresa que los asesorara o que les dijera, mira, no, ya va, vamos a hacer otra cosa, no lo votes, por favor, ujú. sino Sí, que, mira, ya si yo te vendo un control de acceso, sabiendo a que esa pantallita servía como control de acceso. exacto, exacto. Entonces, bueno, ya vamos a hablar un poco, yo sé que dejaste allí a la gente oye, ¿cómo tú vas a entrenar un sistema? Bueno, ya vamos a hablar un poco sobre eso, pero antes, Julio, quiero invitar a todas las personas con este nuevo episodio a que nos ayuden con una calificación de 5 estrellas en Spotify, ya se puede hacer, ¿ok? Que se suscriban a nuestro canal de YouTube para poder seguir haciendo crecer esta comunidad y seguir llegando a más personas, así como tú, que te gusta este contenido. Recuerden que a YouTube le encanta que comenten en los episodios. Bueno, comenten allí todo lo que quieran. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren proponer un tema o a alguna persona, escríbanle y díganle, este es el podcast al que tienes que ir a través de las redes sociales de YouTube. Por supuesto, denle me gusta a todos los videos y recuérdense que este no es un podcast técnico, este es un podcast que está orientado a generar cultura de seguridad electrónica. La idea es que cualquiera pueda escuchar este podcast y pueda aprender algo, no solamente los técnicos, ¿ok? Bueno, Julio, mira, vamos a retomar el tema y vamos a entrar al tema que, que, Nos que, apremia. que todo el mundo quiere saber sobre Julio Rivera y Spot, ¿ok? Ok, Porque, bueno, está muy de moda el tema de la inteligencia artificial, muy, muy, muy de moda, pero en el tema de la seguridad, sí te puedo decir que en el tema de la seguridad hay una cuestión que está generando un pequeño drama, ujú, llamémoslo así, ¿ok? sí, Que hay dos términos que se confunden, ¿ok? ujú, Yo quisiera que tú me ayudaras con eso porque tú trabajas con las dos tecnologías, ¿ok? Yo quisiera que tú me dijeras cuál es la diferencia entre deep learning ujú. e inteligencia artificial. Tú más o menos me Ok, podrías orientar y a todos nosotros nos podrías orientar con esa diferencia. ok, perfecto. Bueno, antes que nada, igual, ahí aprovechando el mensaje anterior que diste, yo sé que este es un podcast no tan técnico, de hecho tú dijiste que no lo es, así que igual yo he venido un poco más preparado porque lamentablemente, bueno, Tú eres súper sí, técnico. sí, la verdad es que ahora me he puesto muy a prueba porque ya en años anteriores me pasa mucho que yo me emociono mucho con los temas Ok, y de repente cuando me vengo a dar cuenta que estoy hablando de cosas muy técnicas claro. y pues no es la idea, así No, que yo te atajo. Si sí, te pones sí. muy técnico, yo te atajo, tranquilo. Así que para los que nos están escuchando, pues espero que yo Así darme a es. entender lo mejor posible. Así que bueno, Perfecto. ya, bueno, con el tema del deep learning y la inteligencia artificial, pues como tú mencionaste, hoy en día es un término como muy famoso. Literalmente todas las empresas dicen, no, yo tengo inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial, pero el concepto de inteligencia artificial como tal es muy amplio, o sea, es demasiado amplio y decir que tú haces o utilizas o desarrollas inteligencia artificial puede ser como algo tan grande Ok, como algo muy pequeño. claro. Así que bueno, el término del deep learning básicamente es un conjunto o es un conjunto de técnicas que son como más especializadas dentro de la IA. Ok, Para ponerlo como más, como una forma más amplia, podríamos imaginar que la IA es como un cuadro grande, ¿cierto? ok, Dentro de ese cuadro hay otras técnicas que van como modelo general. Por ejemplo, ahí aparecen términos como el machine learning, cosas ok, como esas, ¿cierto? Eh, y luego dentro del machine learning, hasta entonces aparece el término del deep learning, ¿cierto? ok, Que es cuando son técnicas como mucho más específicas, más optimizadas. Ahí, por ejemplo, ya... En el machine learning, por ejemplo, son como cosas más numéricas. ok. Como por ejemplo tener un input de, no sé, por ejemplo, em, saber... Comparar números, comparar números. Claro, Puede claro, ser por algo ejemplo, hacer, así. hacer predicciones, por ejemplo, no sé, un supermercado que, por ejemplo, a lo largo del año sabe cuánto ha ido, cuál es su ganancia, pero también cuánto ha sido como sus costos. Ok, Entonces, con técnicas de la matemática moderna y la claro, estadística, pues tú claro. puedes ir haciendo como una predicción, ¿verdad? Ok, Y eso técnicamente ya lo es, ya es una inteligencia artificial, como tal, como lo que te decía, que todas las claro, empresas dicen, no, yo sí lo hago. Pero luego hay otras empresas como la nuestra que ya habla de un término en específico que es el tema del deep learning. ok, Entonces,
Acá tomamos todos esos conceptos como de la matemática que te decía, y ya todo esto lo utilizamos de una manera más técnica, orientado, por ejemplo, al procesamiento de imágenes, que por cierto, igual nuestra compañía, la razón de ser de nosotros es hacer la visión por computadora a través de cámaras que se Ok, traducen en imágenes finalmente. claro. Y luego con eso, pues ahí ya hacer diferentes modelos especializados que aprendan Ok, con un dataset razonable a detectar objetos, a clasificar imágenes, por ejemplo, dentro de la imagen, decirte, por ejemplo, esta imagen es de un auto. claro. Luego, por ejemplo, decirte, no solo es una imagen de un auto, el auto está en este píxel o estos píxeles. Ok, Y ya más específicamente, por ejemplo, decir, todos estos píxeles dentro de la imagen son el auto, así. claro. Y así consecutivamente. Vas profundizando cada vez más Exacto, esa exacto, imagen. exacto. Y de hecho, por eso el término del aprendizaje profundo tiene que ver con eso, porque a medida tú vas como adentrándote en la imagen, vas sacando como más datos, te vas yendo como al detalle dentro de la imagen, ¿verdad? Ok, Y con esto, pues, toda la parte del deep learning empieza, por ejemplo, se crean como estos, sin entrar en detalle técnico, se crean como estos kernels que en otra perspectiva son como estas fórmulas que nos ayudan a detectar, por ejemplo, en una foto las líneas rectas, las líneas diagonales, los círculos, que estos son como figuras primitivas, ok, le suelo llamar. Y luego, pues, en la composición de muchas figuras de este tipo, primitivas, va generando objetos más compuestos hasta que llega a un punto en el que ya logras diferenciar un rostro de un ok, perro, de un gato, de un auto, ¿verdad? ok. Eh, Así que, bueno, prácticamente eso es como en general. Y otra cosa importante también es que, bueno, no solamente nos enfocamos en hacer un modelo y ya. No es que dijimos, va, hicimos ya un modelo que detecta las siguientes cuestiones, Ok, pero en mi área y prácticamente también parte del negocio de mi compañía es también poder tener un modelo que sea optimizable, que sea rápido y que fácilmente pues con esta implementación podamos analizarte la mayor cantidad de cámaras. Pues. claro. No tiene sentido, digamos, hacer una inversión en un fierro que sea muy, muy caro, muy grande. O sea, al final pues se traduce en que unas dos cámaras, por decirte algo. Claro, Entonces claro. como tiene mucho sentido. Así Ahora, que, quiero que, bueno, yo lo entiendo un poco más porque trabajé con ustedes, ¿no? Pero quiero que también las personas entiendan de qué se trata o qué es lo que hace Spot, qué es lo que haces tú, qué es lo que desarrollas tú como ese líder del área de inteligencia artificial. Corrígeme si me equivoco, pero ustedes a través de cámaras pueden detectar desde lo más básico, llamémoslo más básico, de detectar autos, personas, ¿ok? Pueden diferenciar personas, pueden diferenciar colores de autos, ¿cierto? Tenían un proyecto en donde analizaban a las personas para saber cuál era su anatomía y un poco más allá. ¿Qué otras cosas que se me estén pasando han entrenado ustedes cámaras? Bueno, de esto se trata, el entrenamiento de las cámaras, ujú, de llegar a eso, de poder decir, esto es un humano gordo, esto es un humano flaco, esto es un humano de piel blanca, esto es un humano de piel morena, ¿cierto? De eso se correcto, trata de entrenar a correcto. a la cámara. Exacto. Qué otras aplicaciones ustedes han tenido con las cámaras que las hayan entrenado y hayan dicho, ok, esta cámara va a hacer esta función? Ok, bueno, antes que nada, igual ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, Ok, porque el término que tú has ocupado de entrenar a las cámaras, eso puede tener como cierta ambigüedad, porque, bueno, nosotros, nuestra compañía, realmente no es que la cámara que está instalada, pues la entrenamos como tal, sino que Spot finalmente, pues ha creado un hardware que se acopla a diferentes necesidades. ok, Hay desde unidades de cómputo que son básicas hasta las ahora que llamamos las Pro, que estamos hablando ya de un hardware muy especializado que hasta incluso puede requerir un data center. ok, Entonces, para que quede como muy claro, realmente lo que se entrena es el modelo que está en ese equipo. claro, ok, Y ese ok, equipo es el que se conecta a las cámaras y ahí donde ya obtiene la imagen, finalmente es como un ojo, ¿verdad? claro. Y el equipo se convierte como ese cerebro que está constantemente y en tiempo real, pues haciendo los análisis correspondientes, ¿verdad? Bueno, por eso llamé este episodio Más allá del ojo humano, porque, bueno, bien tienes razón, no es un tema de que la cámara haga el trabajo, sino todo el trabajo que ustedes hacen,
utilizan las cámaras para que esas cámaras sean las que los proveen a ustedes de una imagen y esa imagen es la que ustedes en este caso, entrenar, ¿no? Esa computadora va a estar recibiendo datos de esas imágenes y es allí donde llegan a ese match de poder decir, esto es un humano flaco y esto es un humano gordo. Exacto. Disculpen el ejemplo, pero es bastante bueno. Yo creo que Sí, 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 tiene mucho que ver. Así que bueno, teniendo eso en cuenta, finalmente pues eso nos da también una ventaja competitiva contra el mercado internacional. Bueno, ahí nada más como comentarte que ahora ya, si bien ahora estamos ya en el mercado de Sudamérica, en Chile, ahora ya estamos expandiéndonos a la parte ya del cono norte, desde México. Bueno, México sí, es claro. enorme, pero a la misma vez, pues en Centroamérica y en Sudamérica, en algunos países, pues tenemos algunas implementaciones, ¿verdad? Ok. Em, Así que, ¿qué te estaba contando? Era lo del... Le estábamos hablando del tema de lo que aprende, del deep learning, Claro, sí, del software, de qué es lo que hace el software para poder diferenciar o diferenciar. para poder capturar todo esto. Pues fíjate que ese es un proceso que a lo largo del tiempo pues se ha ido como mejorando. Soy bueno esto en el 2017. Nuestros procesos como para ir reentrenando y toda la cuestión era muy lento, si te soy muy honesto. Aparte de que cuando recién empezábamos no teníamos como tantas personas como las que tenemos ahora. Así Ok, que prácticamente en aquel entonces yo me encargaba de obtener algo que se conoce como el dataset, ¿cierto? El dataset son un conjunto de imágenes que representan lo que tú quieres que el modelo después detecte. Entonces, con esas fotos o imágenes, tú le dices, por ejemplo, con una técnica de anotación, le puedes decir, por ejemplo, mira, esta es una persona. Primero vas de la detección general. Ahí ok, todavía no te entras como al detalle, por ejemplo, como algo más cualitativo, lo que decía, por ejemplo, una persona grande, una persona pequeña, sino que tú le dices persona, computadora, auto y cosas así que para el modelo, ese primer modelo logra diferenciarlos muy fácil. ok, Así es. Eh, y luego, por otra parte, también dentro de la parte de la anotación, viene otro modelo secundario, por así ok, decirlo, que es el que se encarga de darle como más contexto. Ese, perfecto. por ejemplo, toma llamémosle un input, una entrada, que es la detección del objeto dentro de la imagen, y este, por ejemplo, empieza a sacar como características dentro de ese recorte, ¿verdad? Ok, Por ejemplo, lo que mencionabas del color. Por ejemplo, cuando tú ya le dices que esto es un auto, pero además de eso le pones una label de, por ejemplo, que es una camioneta o un sedán y es color rojo, verde, lo que sea. claro. Entonces, el modelo, cuando se empieza a entrenar, toma estos como porciones de píxeles y Ok. empieza a decir, ok, ahora logro entender por qué este es un auto, por qué este es una persona, porque como les decía al principio, vamos como de lo más profundo y luego vamos como generalizando un poco, por así Claro, decirlo, claro. exacto. Entonces, Ahora, Julio, ahí en este podcast hemos hablado de un poco de deep learning, ¿ok? Porque, bueno, nosotros somos una empresa que trabaja con cámaras y hay cámaras que tienen deep learning, ¿ok? Hay cámaras que tienen, le llaman analítica. analítica en el borde. En el Ujú. borde quiere decir en la cámara, ¿ok? Allí sí Exacto, sería en la cámara. exacto. Entonces, bueno, hay marcas como, vamos a nombrarlas, Dahua, Hikvision, Avigilon, Axis, este tipo de cámaras tienen, o este tipo de empresas tienen este tipo de cámaras que poseen analítica a través del aprendizaje profundo, ¿ok? Ya tienen, ya supongo yo, pues según entiendo, Ujú. que ya vienen entrenadas para una labor específica. Correcto. ¿Por qué una empresa que te esté viendo tendría que escoger a Spot en vez de cualquiera de estas empresas? Pues fíjate que esa es una muy buena pregunta, la verdad. Primero que nada, pues sabemos que estas compañías han llegado a un punto en el que mundialmente se conocen, tienen una capacidad de capital muy grande Ok, y por eso es que ellos después de que dicen, perfecto, nuestro sistema de cámara ya funciona, ya con la plata, pues ellos generan estos laboratorios de Research and Development, como lo conocemos, y ya se encargan de hacer esta parte de la computación al borde, que hoy día es un tema latente, o sea, ok, es muy trending, por así ok, decirlo. sí. Ahora bien, si bien es cierto, estas cámaras vienen ya con estos modelos preentrenados, y aparte yo he visto también que tú le puedes decir, veíamos que tú lo puedes encerrar en un cuadrito, por ejemplo, aprende a reconocer esto. Entonces la cámara efectivamente pues va ahí detectando, pero en las veces que yo he visto pues sí logra detectar bien las cosas,
pero como que donde, digamos, tiende como a no darte como una probabilidad muy alta. Ok. Ahí donde yo decía, bueno, está súper bien, pero puede ser mejor, o sea, puede ser súper bien. Y bueno, aparte de eso, pues se entiende que cuando hablamos de la computación al borde, hablamos de un equipo, en este caso la cámara, que cuenta con una capacidad de CPU, eh, ¿cómo se llama? Sí, un Un, computador un cómputo Ujú, pequeño, claro. A veces son arquitecturas como las de los teléfonos, que son los claro, ARM. Los optimizan súper bien para que sea rápido, claro, ¿cierto? claro. Pero ahí viene el siguiente punto, la parte de la escalabilidad. Por ejemplo, ¿por qué una empresa en este caso, pues, iría como, o sea, ¿por qué nosotros y por qué nuestras empresas que tienen ya sus cámaras con la analítica? Primero, porque decía por la escalabilidad, porque hay muchos casos en específico donde esas cámaras pueden aprender, pero cuando son entornos muy complejos, y te estoy diciendo, por ejemplo, no solo se trata de detectar, sino saber cómo ese objeto se desplaza en lo largo del video. Ok. Entonces, ese tipo de cosas como que no están, de hecho, no tienen como esa capacidad de cómputo, por así decirlo. Mientras que nosotros, como te decía al inicio, no son las cámaras las que van aprendiendo, sino que es el equipo que se coloca por detrás. Claro, claro. Ese equipo tiene la capacidad muy amplia para, por ejemplo, no solamente detectar el objeto, sino que a la interna nosotros asignamos como un tracking ID. Por Ok, ejemplo, cuando me detecta a mí o un auto o lo que sea, cuando se va desplazando a través de técnicas y algoritmos que hemos hecho dentro de la compañía, que ok. igual tengo que decirte que yo, si bien es cierto, yo ahora soy el head de AI y yo generé como esa primera piedra, como dicen, o sea, ahí. Ahora pues el equipo que ya Hay está un equipo dentro, detrás que claro, está... entonces el equipo pues yo, claro, yo les decía cómo estaba la cuestión, cómo se todo, pero los muchachos han llegado a una cosa que es increíble, es súper increíble. Claro. Y, Cuando me dices un track ID para terminarlo de entender y que la gente también lo entienda, un track ID es que te detecta, te identifica ujú, y te asigna un número. Tú eres el uno, yo soy exacto, el 2. Y donde exacto, me vea va a decir, oye, mira, el uno va por allá, el uno viene por acá. exacto. Es decir, tu sistema o el sistema de Spot puede al no ser en el borde, al no Ujú, ser en la cámara, ujú. se puede conectar a más de una cámara, supongo que a un sistema de cámaras completo y poder identificar a través de cualquier cámara, no necesariamente una cámara costosísima, dónde estás tú. ¿Es eso lo que me quieres decir? Sí, sí, es correcto. Ahí viene el otro término, también la otra ventaja, que es la escalabilidad, porque, por ejemplo, si en estas empresas cuando tú quieres, no sé, analizar, por ejemplo, el patio, para decirte algo, entonces tú tienes que comprar una cámara extra con capacidad de computación al borde que puede costar, bueno, ya habíamos visto que es algo caro, y bueno, ahí el costo de inversión pues se eleva muchísimo, mientras que, por ejemplo, en el caso del cómputo que te mencionaba, que hacemos nosotros, si tú requieres más cámaras por analizar, y como tú dijiste, sin ningún tipo de marca, siempre y cuando tenga algunas características unos Que, requerimientos, que, que, requerimientos, que permitan conectarse, comunicar tu equipo de cómputo a la cámara. exacto, Supongo que es eso, ¿no? exacto, Algo así como exacto, para los técnicos, esto sí, el protocolo ONBIF, que permite conectar cualquier cámara IP con cualquier sistema de cámara que maneje exacto, ese protocolo. exacto. Otro protocolo que es como como más sencillo, que es el RTCP, Ok, que mientras sea una cámara IP, tiene que tener RTCP. Y bueno, y el ONBIF ya es más claro. específico. Así que bueno, tomando el tema eso de la escalabilidad, por ejemplo, ahora si tú quieres aumentar más cámaras por analizar, y Ok, digamos que de repente el equipo ya llegó a un punto en el que te dice, no, la verdad es que este es mi límite, entonces fácilmente pues se agrega más memoria, se le agrega más GPU, ¿verdad? La memoria gráfica, ok. y de esa manera, pues el costo es más leve. Y aparte que esa inversión que haces te va a servir no solo por una cámara, estamos hablando de muchas más. Vamos a ya decir un número aquí porque nos pones nerviosos a todos. Con un equipo de cómputo pro. Pro. Ok, Ujú. tú me dijiste que había uno pequeño, que eran los que yo manejaba. No, esos son los basic. Ok, Tenemos los Pro. Y, perdón, ahí se me olvidó uno que es el último que tenemos, que es el Enterprise. Sí, Enterprise. el Yo Enterprise. instalé un Enterprise. El de... ¿No? Ah, Sí. eh, no recuerdo muy bien. Creo que sí, creo que Sí, sí. sí. Sí, Sí, claro. Sí, ya me acordé. Sí, sí, que ajá. eran las dos cajas Sí, aquellas. sí, Sí, a ver, ajá. sí, sí. Entonces, un pro.
¿ok? Un Pro que es un punto medio. ¿Cuántas cámaras ustedes han conectado a un Pro y que esas cámaras estén trabajando todas? Ok. En este instante, un equipo de cómputo Pro te da para 15 cámaras, Ok, 15 cámaras en tiempo real. Y pues aquí el modelo que te decía puede detectar la cantidad de cosas que tú necesites. El modelo, como al final, si tú le quieres que aprenda a detectar otro objeto, no es que utilices otro modelo, es el mismo que aprendió algo más. Entonces, claro, se mantiene siempre dentro del mismo nivel de rendimiento, ok, ¿verdad? Y de esa manera, pues aparte de eso, pues en simultáneo, no solamente como decía anteriormente, no solamente está detectando y diciéndote, aquí hay algo, no. Te va dando ese tracking ID, ese número de identificación, que para efectos prácticos, pues sí, es como que empieza del 1 hasta el N, y cuando tú te vas desplazando, entonces te va diciendo, es el mismo, este es el mismo. Y con eso, pues, como para los que son un poquito más técnicos, ya se imaginarán que, por ejemplo, pueden haber técnicas como de conteo, técnicas de, por ejemplo, de acciones, porque ok, también eso también lo hacemos. Y una infinidad de cosas más que tú necesites. Por ejemplo, saber cuando un objeto o una persona, por ejemplo, entra a un área que previamente se calibró em, como no transitable, por así decirlo. ok. Entonces, cuando pasa esta persona por ahí, y no solo eso, que también diga, estuvo ahí 3 minutos, 5 minutos, 20 segundos, lanza la alerta con toda la información que ya ustedes se puedan imaginar. El día. Gordo, moreno, pelo largo, Claro, claro. Y bueno, claro, bueno, barbón. Barbón, sí, también. Y como te decía, pues, además de eso, pues, ahí va a depender también del tipo de licencia que tenemos entre Spot y el cliente, Ok, porque además de eso, tenemos como otra, digamos, como una implementación, como un plugin, llamémosle un plugin. ok, Como por ejemplo, tú tienes ya tu equipo que te está analizando en tiempo real las cámaras que tú tienes, pero si tú ya, por ejemplo, quieres información más al detalle, por ejemplo, que decías tú, el barbón y todo lo demás, hay dos caminos. Se puede hacer un deploy directamente en estos equipos, pero obviamente, pues ahí ya o tienes que cambiarte el siguiente, aumentar la capacidad del cómputo, o directamente, pues nosotros brindamos como algunos servicios como en la nube. Es decir, que lo que ya se detectó localmente se envía a nuestras bases de datos y además de eso está un procesamiento en segundo plano. ok, Así ok. que de esa manera, pues la inversión para el cliente no es más elevada, eh, pero obviamente, pero tiene como la función que ellos al final necesitan, pues, Ok, de esta entonces, manera. para resumir, y a lo que fue la pregunta que te hice, eh, ustedes pueden instalar un sistema de deep learning o de aprendizaje profundo con inteligencia artificial, porque yo creo que ya lo que ustedes hacen va un poco más del aprendizaje profundo por, digamos, el costo-beneficio, para no hablar de qué pueda ser barato o qué pueda ser caro, Ujú, no es ese el tema, sino que el costo-beneficio o el retorno de la inversión del cliente, trabajando con lo que la tecnología que ustedes desarrollan, con ujú, Spot, ujú. puede ser mucho mayor que tener una inteligencia artificial en el borde o en la cámara. Exacto. Porque bueno, vamos a estar claros, estas empresas también tienen desarrollo o tienen deep learning en los equipos, Ujú, pero es prácticamente la misma inteligencia que tiene la cámara, sí. solamente que la computadora de la cámara es pequeña Ujú, y es para ella sola. ujú. Y el equipo es, bueno, para poder distribuirlo en una cantidad de cámaras. Pero por mi experiencia, por las capacitaciones a las que he ido, por ejemplo, una detección facial, que podría ser no, es una práctica de deep learning, Sí. un NVR muy potente te puede tener reconocimiento facial, que no es lo mismo que detección, te lo puede tener de 16 canales en máximo 4 canales Ujú, y 8 canales de detección, que es más sencillo. sí. ¿Ok? Entonces, yo creo que por supuesto sí, esperemos poder tener en este podcast a cualquier representante de estas empresas y que, bueno, que venga y converse con nosotros sobre inteligencia artificial y deep learning, pero según lo que yo estoy entendiendo, el costo-beneficio de trabajar con Spot, una empresa que desarrolla y aprende y además se adapta a lo que solicita el cliente, el costo-beneficio, por supuesto, es mucho mayor. Claro.
Y bueno, el ejemplo es claro, yo trabajé con Spot, con el tema del coronavirus e instalamos a nivel nacional, si no me equivoco, ciento y tanto de cámaras. Que Pudo eran ser. 3, 3 por 3 por 43 43, o sí, más. sí, mucho más, mucho más. Y 43 computadores de estos Correcto, correcto. que generan la inteligencia. Y esos equipos los instalamos en el 2021, estamos en el 2023 y esos equipos pasaron de hacer un trabajo que iba enfocado en el coronavirus, Ujú, en la pandemia, ujú. y ahora mismo están haciendo otro trabajo. Es correcto, sí. Entonces, Bueno, igual, yo bueno, creo que eso responde la pregunta. sí. No, igual también como para agregar, igual nosotros a la interna, pues en la compañía tenemos diferentes productos ya listos, un release to market. Em, Ahí, bueno, los clientes pueden ver qué es lo que ya hace, ¿cierto? Porque igual tampoco es que nosotros querramos todo el tiempo como que llegue un cliente nuevo y nos diga, no, es que quiero esto, ahora quiero esto, porque eso también es un poco contraproducente. Claro, Ahora, porque pierdes mucho claro, tiempo. y de igual forma, pues eso se puede conversar, ¿cierto? A veces cuando son cosas muy específicas, pues eso ya tiene un costo, obviamente. Claro, claro. Eh, pero en la medida de lo posible, pues tratamos de que el producto sea lo más compatible con la necesidad del cliente en este Claro. caso. O sea, tú puedes ir tengo entendido que ahora mismo están trabajando con centros de distribución. Es No sé si correcto. podemos decir marcas o no, pero Sí, al podcast le da igual. No sí. sé si tú lo quieras decir. Pero sí sé que están trabajando con centros de distribución. Entonces, por ejemplo, si tú vas a otro centro de distribución, tú le dices, tengo todo esto para hacer en tu Ujú, centro de distribución. ¿Qué ujú. quieres hacer? ¿No? Es más o menos eso lo que me estás comentando. Sí, bueno, ahora tenemos ahí, sí, algunos clientes que están con sus centros de distribución. La verdad es que esa área es súper buenísima. Creo que personalmente, pues es el área que a mí más me gusta porque va de la mano de la logística y en la logística pasan muchas cosas. Sí, sí. Y ahí, bueno, se ha aprendido muchísimo. Pero como te digo, pues lo ideal para nosotros siempre es que usualmente las necesidades de un centro de distribución y de otro no son tan diferentes, casi que van por la misma línea, ¿verdad? Y pues, como te digo, ya esos productos ya están empaquetados, están listos para colocarse, entonces no hay mayor, digamos, como cambio. Ahora, a veces pasa que, por ejemplo, dentro de dichas compañías se involucran áreas, por ejemplo, de tecnología, áreas de datos, por ejemplo, que también nos pasó, y decían ellos, por ejemplo, bueno, el dashboard está genial, me funciona, pero, pero, Mira. pero muchas veces a estas personas les gusta más trabajar como a nivel de APIs. Y ahí, sorry que me puse técnico, pero una API es como un enlace de integración donde, por ejemplo, puedes hacer que conversen sistemas de diferente familia. Puedes Claro, hacer que te claro, converse, por ejemplo, digamos algo así sencillo, por ejemplo, un Android con un iPhone claro, con un motor, o sea, bueno, no, o sea, siempre sigue siendo Android, pero por ejemplo un BlackBerry, por ejemplo. claro. Y esta API es esa método de comunicación donde hay un vaivén de datos. Va a haber siempre un emisor, un receptor en esta forma. Y al final, cuando tú tienes esta información, tú haces lo que tú quieres. Cuando ya la información te Claro, llega, porque tú tú... extraes los datos Es correcto. y los pones. Si los datos que tenía esta plataforma son amarillos y tú los quieres convertir en azules, tú los puedes hacer, ¿no? Correcto. Para hacerlo así como más básico, ¿no? Es eso. De Exacto. eso se trata la comunicación Exacto. API. API. Y bueno, igual... para terminar esa pregunta, finalmente pues esa es como esa ventaja. Entonces no se queda el producto hasta ahí digamos hasta lo que te dice, porque de repente conforme va pasando el tiempo la tecnología va aumentando, eso Claro, es claro. obvio. Entonces ya no te quedan esas cámaras y es como, si quieres la nueva versión, cambia las cámaras. Claro, Y claro. ahí ya te quedas. Que esta sí te detecta el barbón. Entonces, esta no, esta sí. Sí, Y ahí vas como metiendo y metiendo y metiendo más correcto. hardware, que en este caso es lo que la gente no quiere hacer. Ujú, ujú. Bueno, te lo digo yo que vendo hardware, instalo hardware. Y claro, cuando la gente instala una cámara, así sea para su casa, ellos no quieren saber más nada de cámaras hasta dentro de 10 años y quizás ni siquiera piensan en, oye, ¿cuándo es que la tengo que cambiar? No, eso quiere que le dure toda la vida. Ujú. Entonces, bueno, lo mismo obviamente piensan las empresas, que a pesar de que de una u otra forma las empresas se acostumbran a actualizar sus equipos,
bueno, por temas de administración también, depreciación y todo Correcto. lo demás. Correcto. Mientras más provecho le pueda sacar a un equipo en su tiempo de vida útil, según la administración y todo lo demás, por supuesto, mucho mejor. Por supuesto. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué porcentaje de eficiencia, vamos a llamarlo así, vamos a generalizarlo por todo lo que ustedes hacen? Si yo te pido a ti, oye, yo quiero que tú me identifiques autos y me des colores de autos y modelos de autos en una carretera. Te estoy dando un ejemplo simple, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda entender. ¿Qué porcentaje no sé si decirte que me des el porcentaje de tasa de negativos o de positivos? ¿Qué número tú me podrías dar cuál te parece más convincente para darme? Bueno, mira, usualmente en estos casos el mejor término para dar a entender este concepto es el término de precisión. O sea, ¿qué tanto porcentaje el modelo hace bien? Y ya, bueno, ya el resto del excedente, pues ya sabes que esa es como la tasa de error. Por ejemplo, en ese caso en específico, nuestros modelos de detección, junto con las técnicas y algoritmos que te comentaba de poder saber cómo el objeto se desplaza, ascienden el 90%. 90%. Exacto. Luego de haber aprendido lo que tuvo que haber aprendido, estamos hablando en ese punto, ¿no? Porque exacto. Yo supongo que tú a tu cliente tú le dices, mira, yo puedo tenerte esta información o lo que tú me estás pidiendo en este tiempo, para poder darle tiempo al cómputo que haga el trabajo. Llamémoslo de algo que ustedes no tenían y que el cliente le está pidiendo específicamente. Vamos a poner ese contexto. Tú estás hablando de algo nuevo, una implementación totalmente nueva. Hablemos de una nueva primero. Ok. Bueno, mira, en ese sentido, pues sí, aquí entra un término de la parte de AI, una técnica que se conoce como, bueno, en inglés es Reinforcement Learning, que en español o en la traducción literaria viene siendo como aprender de forma... Aprender de nuevo. o ir aprendiendo por pasos. Por ejemplo, un ejemplo que nos gusta dar así es como, no sé, un perrito, un gatito que anda corriendo por la casa que está cachorro y de repente no se dio cuenta que había unas gradas ahí. Andaba corriendo, se tiró y sin querer se cayó, se golpeó y se casi como, ¿qué acaba de pasar? ¿Tú crees que va a volver a caerse? No. Exacto. Puede ser que sí, pero lo que quiero llegar yo es que poco a poco va aprendiendo y sabe, no, ya aprendí que aquí en esta línea es el fin de las gradas, por así decirlo, o de las escaleras, y de ahí sé que tengo que ir. Sí. Claro. Entonces, lo mismo, en ese concepto, lo mismo pasa con estos modelos que llamémosles que son nuevos, ¿verdad? Primero nosotros obtenemos como una serie de datos, obtenemos lo que te decía, el término del dataset, y luego pues vienen ya la parte en la que nosotros tomamos este dataset, tenemos un equipo en la compañía que también nos ayuda a hacer como la parte de, le llamamos anotación, ¿verdad? Y esa anotación pues consiste en que, como lo dije al principio, tienes la imagen, entonces tú le dices, por ejemplo, de aquí a acá, en un formato, está este objeto, está lo que sea que quieran detectar. Y entre más ejemplares tú le pases, el modelo va aprendiendo, ¿cierto? Y luego, pues, ¿cómo se llama? Luego viene la otra parte que es, ya tienes el modelo que te detecta lo que hablábamos, ¿cierto? Ahora viene la otra parte, las técnicas o algoritmos que se van a ocupar. Por ejemplo, en la mayor parte de los casos, cuando no se requiere llamémoslo el tracking, como saber cómo se desplaza un objeto, es una técnica que es meramente, llamémosle, matemática, no hace un auxilio o un uso de otro modelo secundario, llamémosle como una reidentificación, ¿verdad? Si al final el objeto en la vista de la cámara se desplaza, no hay algo que lo vaya a tapar o algo, entonces el traqueo no debería por qué fallar. Y ese método de traqueo del objeto es el que le llamamos como un traqueo light, porque ese te permite levantar más cámaras, todo lo demás, pero tienes que saber que no es, digamos, no te va a reidentificar el objeto si es que se pierde en algún momento. Y luego viene, dependiendo del escenario, también tenemos modelos de traqueo que sí te reidentifican.
Pero cuando hablamos de la reidentificación, no solo nos interesa ver cómo te has movido, sino que cada vez que te detecta, hace como un vector, perdón que me puse técnico, pero hace como una, llamémosle como que sabe cómo eres. Claro. Por ejemplo, si andas con la camisa, qué color predomina, todo lo demás. Entonces hay un modelo que está en segundo plano que está como haciendo esas clasificaciones. Y entonces cuando el detector dice, aquí hay otro. Entonces ese segundo modelo dice, yo este ya lo había visto, entonces este es el mismo. Y también obviamente en esa parte de rectificación también está otra métrica que es por el desplazamiento que lleva. Porque obviamente, no sé, si yo me pongo tu mismo suéter, tú estás acá, y yo me pongo allá y me ve, ahí la métrica que también está jugando es la distancia entre la primera detección y la última. Entonces, de esa manera, el modelo puede decir, este se parece. Pero ya cuando ves el historial de cómo se ha desplazado, no, entonces este es otra persona completamente diferente. Exactamente. Y, a ver, cuéntame algo. Perdón. Me acabo de dar cuenta que cometí un error. El término no era el reinforcement learning. Era un aprendizaje, se llama... Vamos. Se me olvidó. Un aprendizaje continuo, por así decirlo. No, es como vigilado. Se me olvidó el término bien, pero es un aprendizaje vigilado en el que tú no le permites al modelo que vaya aprendiendo por su propia cuenta en una primera etapa. El reinforcement te sirve cuando de forma autónoma va aprendiendo, pero en una primera etapa, estos tipos de modelos o de datasets que van siendo como vigilados, te permiten de que sea, en este caso, un factor humano, le esté diciendo como esto está bien, esto está bien. Y a medida, pues cuando ya lo sueltas en productivo, el modelo ya tiene una parte de la capacidad en la que puede ir diciendo, cuando, digamos, tiene dudas, ya llega este equipo de data scientists que empiezan como a decirle, aquí te equivocaste, esto no es, y así. Y ahí lo terminas de afinar. De afinar, es correcto. Ahora, creo que eres la persona ideal para hacerle esta pregunta. ¿Crees que en un futuro la inteligencia artificial va a reemplazar a los seres humanos? Porque este es el tema que está de moda. Esto está de moda desde hace, no sé, en lo que va de años se ha hablado de inteligencia artificial, ha salido ChatGPT, ahora hay demasiadas aplicaciones de inteligencia artificial para todo, para hacer videos, para retocar fotos, para redactar, para absolutamente todo. Hay no sé cuántas, perdí la cuenta es la última vez, de cuántas aplicaciones para hacer todo a través de inteligencia artificial en cualquier aspecto. ¿Tú crees que la inteligencia artificial, siendo tú un desarrollador de inteligencia artificial, va a reemplazar las labores del ser humano llamémoslo, entre un corto y un mediano plazo? Mira, esa es una pregunta así un poco hasta controversial. Mira, desde mi perspectiva, lo primero que tenemos que saber nosotros es que, al menos en este instante, no del todo la inteligencia artificial está reemplazando al humano en las tareas. En este instante de lo que se habla y de lo que igual yo lo menciono porque también lo he visto como con los diferentes colegas y todo lo demás, es que no es que yo, digamos, si el modelo ya sabe hacer algo mejor que yo, no es que yo digo, entonces, ¿qué sentido tiene? No, la idea es que tomar estos modelos y yo aprender a utilizarlos, sacarle como ese provecho, ¿verdad? Claro. Te pongo un ejemplo. Tengo algunos colegas que conocí en la universidad, ahora están en otras empresas como desarrollador de software. Yo igual, por si acaso, no soy desarrollador de software como tal, sé tirar código, aún lo hago, pero obviamente pues yo estoy como más en la línea de la creación y desarrollo de los modelos. Hay un poquito de código, pero no es, por ejemplo, que yo me voy a poner a hacer un sistema para N cosas. Ahí yo, no es esa la experiencia que yo he ido agarrando con el tiempo. Exacto. Entonces, por ejemplo, decía un compañero así como, yo la vez pasada estuve con el ChatGPT y le pedí que me hiciera tal cosa y todo lo demás. Y en efecto, se lo hizo, se lo desarrolló. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ya viene la otra parte de la customización de lo que sea que le pidió, entonces ahí no solo es la cuestión de que yo le pida el modelo, sino yo también tengo que saber cómo lo voy a utilizar. Porque cuando ya le hacía la segunda, llamémosle un input o pregunta de una modificación, el prompt. Exacto. Sabemos esa palabra. Ahora dicen, dame un prompt. Ajá. Como si tú fueras ChatGPT. Bueno, los más jóvenes, ¿no? Nosotros los chavos, no, sí. Sí. Entonces, cuando ya se le pide otro prompt de que modifique alguna cosa y todo lo demás,
Y dependiendo de la complejidad, muchas veces empieza a acomodar esas fallas. Ok. Y además que igual, y no es por desprestigiar ninguna tecnología como lo es ahora el ChatGPT, para nada no es la idea, Tú lo pero usas, yo te he visto usando ChatGPT. sí, sí, a veces. O sea, yo más que todo lo utilizo como para cuando son temas de investigación. Debo aceptar que igual me ha hecho acortar la brecha de investigación un poco, porque por ejemplo, mucho de lo que se hace dentro de la compañía y que yo lidero también es basado en lo que ya aprendimos todos, ahora vamos a intentar hacer algo nuevo, Ok. pero a veces en hacer eso pasa mucho tiempo de prueba y error, y a veces lamentablemente te das cuenta que después de tantos meses había otro camino que te Que era servía, más... claro, y te ahorras tiempo. Entonces ahí es donde yo lo estaba utilizando. Lo que te quería decir es que, al menos, como digo, no lo quiero desprestigiar, pero obviamente recordemos que estos modelos no es que vayan aprendiendo con el tiempo, sino que, de Le hecho, cargaron esa información y exacto, eso fue es... un dataset que llegó hasta tal periodo, hasta tal año, ¿cierto? Hay muchas cosas hoy día que siguen vigentes, ¿verdad? Pero ya en términos tecnológicos ya queda desfasado. Claro. Y obviamente pues ahí se tiene que hacer otro reentrenamiento y todo lo demás como para que eso vaya como evolucionando. Ahora, lo que han hecho muchas de estas tecnologías como la generación de imágenes, la generación de los videos, que yo lo vi, está buenísimo. Sí, sí. Por ejemplo, lo de que te puede clonar la voz y todo lo demás. Ahora lo que están haciendo para que estos modelos medianamente no queden desfasados, se habla de plugins. ¿Qué son estos plugins? Que, por ejemplo, estos modelos que están, imaginemos que están como encerrados en una caja, ahora tengan la capacidad de que se les abra como una pequeña ventana donde ellos pueden salir a hacer algunas consultas, a estas APIs que hablábamos, por ejemplo, a Google, hacer una búsqueda por internet, por ejemplo, bueno, ahí una de mis familiares, mi prima que está en Estados Unidos, ella recién entró al college. Ok. Y yo, por ejemplo, le decía que cuando yo estuve en la universidad, no sé, que existían herramientas como para ayudarte con los cálculos y todo lo demás. Pero ahora esas tecnologías de AI, como se conectan con estos plugins, por ejemplo, hay uno que es de Wolfram, creo que se llama, una cosa así. Ok. Entonces, el modelo ya te da un output, pero además de eso, como utiliza este plugin, que ese plugin, si se está en constante actualización, le da una retroalimentación a la respuesta que te va a dar. Claro. Entonces, de esa manera, pues se va manteniendo. Y si te das cuenta, pues en ningún momento todo esto reemplaza a quien está estudiando, así, Por supuesto, sino por que se supuesto. utiliza como una herramienta, como algo adicional que te permite a ti, obviamente, ir Claro. aprendiendo constantemente. Bueno, yo te hago esta pregunta porque la verdad es que lo dicen en los noticieros, lo lees en Twitter o en X o en cualquier red social, en todos lados, en la radio, en la televisión, en todos lados dicen, no, bueno, ya la inteligencia artificial llegó y todo el mundo lo ve como Terminator, lo ve como las películas, lo ve como todo esto. Y sí, yo estoy a favor de la inteligencia artificial, me gusta, la he usado también, ChatGPT, bueno, trabajo con Deep Learning, tengo que aprender o tuve que aprender a trabajar con Deep O Learning. no te vas tan lejos. El mapa, el Waze, Exacto, todo eso todo eso va. es Exacto, Deep Learning. exacto. Entonces, sí me gusta porque me parece que la tecnología, no sé, yo nosotros, la edad en la que tenemos, lo que llamamos los millennials, Ujú. nos criamos como con un desarrollo de tecnología muy rápido. Entonces, claro, todo esto va de la mano con eso que nosotros traemos, ¿no? Porque antes, por ejemplo, yo hacía mis trabajos empecé haciendo mis trabajos en una biblioteca, en el colegio. Ujú. Luego en el liceo existía un CD que tú comprabas que era la enciclopedia en En carta, si no me carta, equivoco. sí. Y ese era el Google de nuestra época. Luego viene Google. Ujú. Y bueno, yo creo que de Google hubo un proceso bastante amplio en donde se desarrollaron muchas cosas. Y ahora está ChatGPT, que es como el resumen de una búsqueda de Google. Ya no tienes que entrar, ya no tienes que ir viendo, sino que simplemente le vas preguntando, le vas preguntando, le vas preguntando, le vas preguntando hasta llegar al fin, ¿no? A lo que en realidad querías saber de un tema en específico o de algo en específico. Correcto. Pero bueno, yo te lo pregunté a ti, yo creo que tu respuesta me quedó clara y la mía es la misma. No creo que en un corto o mediano plazo la inteligencia artificial vaya a reemplazar al ser humano. Sí va a recortar la cantidad de personas que se usan para una tarea, eso sí. Hace 2 semanas teníamos en el podcast a Rocky Sifontes, él Ujú. es jefe o fue jefe de plantas solares Ujú. acá en Chile y en Argentina.
Y él nos contaba que tenía obviamente unas extensiones de terreno absurdas, ¿ok? Y tenía una cuadrilla de guardias que tenían que vigilar esas zonas tan amplias. Entonces se gasta gasolina, benzina, se gasta, por supuesto, los sueldos de esas personas, los traslados, porque las zonas en donde están las plantas solares está normalmente hay, bueno, ya nos explicó que hay unas que están cerca, unas que están lejos, pero si hablamos de estas gigantes que están en el desierto, en Antofagasta, en estas zonas acá de Chile, en el desierto de Atacama, están lejos, 2, 3 horas de distancia de la ciudad más cercana. Entonces, claro, trasladar a esas personas, moverlas cada cierto tiempo, tener 8, 10, 12 personas haciendo la labor de vigilancia, sí podemos hacerlo a través de cámaras que te generen estos ¿cómo es que se le llama? ¿Alertas? Pop-ups. Ah, sí, sí. En la pantalla para poder decirte, mira, aquí está pasando algo, aquí hay un perro, aquí hay un gato, aquí hay un auto, aquí hay un humano, o sea, estoy exagerando menos lo que vamos a identificar. Pero esa labor, por supuesto, de 12, te aseguro que pasarás a 4. Como Y cada mucho. uno viendo una pantalla, viendo algo en específico. Tú vas a encargarte de la seguridad, tú vas a encargarte de la operación, tú vas a encargarte de esto y tú de aquello. Y vas a resumir ese equipo de 12 personas a, no sé, a las que sea. Eso sí va a pasar. Es más, yo creo que ya eso está pasando ahora Sí, mismo. bueno, de Seguramente hecho, tú has reducido algunos puestos de trabajo con tu tecnología. mira, iba a ser un ejemplo de otras empresas que se dedican a otro nicho, siempre con computer vision a través de drones. Ok. Pero ya que lo mencionaste, a la interna nosotros como Spot, en el tiempo de pandemia, orgullosamente puedo decir que em, nos llena de orgullo que pudimos no quitar la mano de obra humana, pero ayudarle. Porque, por ejemplo, para el tiempo de pandemia, que todos recordamos que eso fue un caos, Horrible. y no sé cómo fue en los demás países, sí sé que en El Salvador, que es de donde yo provengo, pero también aquí en Chile, que es donde yo ahora vivo, por ejemplo, en los supermercados estaba un guardia, y obviamente el guardia, además de tener que estar pendiente de que no robaran algo, de estas situaciones que se dan a veces de pelea, lo que sea para el bien del cliente, que Del es sí, consumidor, el claro. consumidor que sí hace las cosas bien, tenía que estar contando. Y eso, Y unos contaban así, clic, clic, exacto, clic. exacto, exacto. Y aparte de eso, pues bueno, al menos acá las leyes de ese entonces estuvieron muy fuertes para los supermercados porque decían, o sea, mira, puedes vender, Aforo. a eso iba, lo de los aforos, puedes vender, pero si te llegas a pasar de tanta cantidad, ahí mismo se cierra el local y ya estuvo. Y ya. Entonces, obviamente, pues con nuestra tecnología ayudamos aquí a algunos de los comercios más importantes, que lo que son, por ejemplo, con Líder, de Walmart. Entonces, por ejemplo, lo primero que les quería comentar era eso de que generamos como a través de estas cámaras, empezamos a tener los primeros modelos, o más bien los primeros algoritmos que pudieran traquear de una manera más eficiente y más precisa al cliente, porque tenía que ser el conteo lo más preciso posible, por no Claro. decir que llegar a una presión del 100%, que eso tenía un porcentaje ahí, porque por ejemplo a veces pasaba que no sé si a veces iba un niño en la espalda del papá o de la Claro, mamá, claro. entonces cuando pasaba la entrada lo veías, Era pero al salir específico. ya no lo veías, entonces ya Claro. tenías como un rango así, pero gracias al trabajo que se hizo no estuvimos tan mal. Ahora, la otra parte que te quería comentar es que como estuvimos ahí con los otros colegas, con Gerardo ahí dentro y con Julio también dentro de la Saludos, compañía, Gerardo y Julio. a propósito, y a Camila también. Camila eh, y Vanessa. y a Vanessa, y a todos. Entonces llegábamos a estos lugares y primero veíamos el estrés que tenían ellos. O sea, está de más decir que los encargados de seguridad estaban con un estrés elevadísimo, se les notaba el cansancio y además de eso, pues que ya después de estar ahí parados más de 8 horas o 12 o horas, 12, sí, se porque notaba ellos que ya estaban así como en automático y ya, ya no contaban. y a veces pasaba, y de hecho una vez creo que nos pasó, no, eso no recuerdo de qué empresa fue, no recuerdo muy bien, pero yo había salido de comprar y sucedió que llegó, en este caso aquí en Chile, Ceremi, creo que es, Ajá, el de sí, la salud, Ceremi, la Ceremi, sí. y se dieron cuenta pues que el número de aforo con lo que se veía no estaba ni Claro. ahí. Entonces, tuvieron que, en ese momento sí sé que
no lo clausuraron de momento, pero le pusieron una multa. Una advertencia, claro. Pero muchos otros lugares de otros lugares, como lo son los mall chinos y todo lo demás, sí se veía que los clausuraban completamente. Y no sé si lo volvieron a abrir. Ahora, y con la parte humana que yo quería llegar con todo esto, a veces pasaba que, por ejemplo, por la condición, y de hecho estábamos trabajando ahí en ese entonces, que de repente, por el tema eléctrico, a veces, no sé, caía una lluvia, se apagaban los equipos, a veces se iba el internet y por ende también la información no se estaba actualizando en tiempo real, o a veces no estaba actualizándose, entonces se generaba un caos. Entonces, sí, a mí, bueno, en oportunidades que ustedes me llamaban, Orángel, necesitamos atender esta situación urgente. Cuando yo llegaba, por fin llegaron, porque la solución fue tal que era una primera necesidad. O sea, ya la gente llevar la cosa manual era como que no lo queremos. Sí. O cuando lo instalábamos, la primera vez ese día y ya los gerentes de los locales sabían cómo funcionaban en los otros locales y le rezaban al señor por gracias que lo instalaron ya. Sí, eso, o sea, a eso es lo que yo quería llevar, pues la satisfacción. De verdad que, obviamente, pues más allá de lo que se logró tecnológicamente, ver el impacto positivo en esas personas, pues te llena de un orgullo y viene a responder la pregunta de lo que hablábamos reciente. Por ejemplo, claro. Si te diste cuenta, no lo reemplazó. Yo iba a decir eso. Lo que yo dije fue solo en broma, pero Spot no en ninguno, por lo menos en todas las cosas que yo he participado con Spot, en ninguno han generado despidos. Más bien han generado empleos porque por supuesto no tuvieron que contratar a nosotros. Trabajamos de la mano, ellos desarrollaban, nosotros instalábamos. Y la verdad es que también siempre vi felicidad, nunca vi molestias, no, que esto no funciona. La verdad es que nunca fue ese tipo de reacción de la gente hacia nosotros o hacia Spot, que era exactamente lo mismo. A nosotros nos veían como Spot. Y nunca hubo despidos en estas oportunidades. No sé si Exacto. hasta ahora tú ya con lo que han hecho han tenido alguna... Oye, mira, no sé, aquí habían 10 personas, ahora hay 4. Bueno, la verdad es que no los culparía, no. ¿no? Claro, bueno, y bueno, ahí también como para un dato extra, pues tenemos otro proyecto muy ambicioso y de hecho ya ahora ya está saliendo a flote, que es nuestra tecnología. Ahí quería hablar un poco de la Enterprise, que es un equipo de cómputo enorme, de alta capacidad y todo lo demás, y fue pensado, adivina para cuántas cámaras, tira un número. Si aquí tenemos la Pro, sigue la Enterprise. Pro, me dijiste 15. Sí. Y una Enterprise, yo diría 200. Bueno, tuvimos que analizar, se están analizando aproximadamente 15.000 cámaras. 15.000. Así es. Ahora voy a pagar esto ahora mismo. Entonces, ¿cómo decir? Se está analizando, ¿cierto? Una central de monitoreo. Obviamente, por su implementación ahí fue bien ad hoc porque ellos ya tenían un sistema de vigilancia a través de las cámaras, de las grabaciones y todo lo demás. Un IBMS. Un BMS, correcto. Okay. Entonces se colocó ahí el sueño era tener como un panel, ¿verdad? ¿Cómo tiene? Video wall. Un video wall, correcto. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, aún en esa implementación, que son con 15.000 cámaras, no, hasta donde se entendió, ¿verdad? No hubo ningún tipo de reemplazo. No es que ahora el modelo reemplazó a toda la gente, que ya tú te recuerdas ahora que era... mejoraron. Exacto. Lo que había. Exacto, porque ahora un operador pasa viendo una cantidad superior a 1.000 cámaras, solo una persona, entonces hay situaciones en específico que es mentira que uno va a poder ver como al detalle. Entonces ahora el video wall, con la información que se está generando desde nuestros modelos, de repente si sucede una situación de riesgo, que es prácticamente te tira un pop-up, te dice la cámara y el operador que está con esa ID de esa cámara, perfecto, lo toma desde su VMS y ya está viendo en tiempo real lo que está sucediendo. Claro. Entonces ellos ya pueden hacer todo el proceso. Y todo esto que pasó ya no se convierte en una historia de qué lata que pasó esto. No, están viendo el momento. Es activo. Es activo, exacto. Sí. Exacto, es activo, no es reactivo. Porque reactivo es que ya pasó. Reactivo es que... No, bueno, eso es reactivo. Eso es reactivo. Sí. No sé el término ahora y si me pongo a buscarlo nos vamos a tardar más, pero claro, tú no vas a ver el video después que pasó, sino que tú
en tiempo real te está llegando la información. Exacto. Porque yo siempre lo he dicho y lo he dicho en el podcast también, cuando tú pones a una persona en un edificio normalito, o sea, en la escena más básica del mundo, tú lo pones a ver 32 cámaras y tú le dices, este es tu trabajo, tú tienes que identificar aquí ciertas cosas, ¿verdad? Y si tú lo pones a hacer ese trabajo, a la vuelta de 2 horas esa persona se te va a quedar dormida o va a estar viendo las cámaras, pero pensando quién sabe en cuántas cosas, en todos los problemas que pueda tener o lo que sea. Porque no es un trabajo sencillo mirar tantas cámaras. Y yo sé que allí en este proyecto, por supuesto, que tú me estás diciendo que miran 1000 cámaras, más bien yo creo que el trabajo es demasiado ineficiente. O sea, para tú poder ver algo, alguien te tuvo que haber llamado. Y ahora esa llamada, esa reacción, más la llamada, más atender la llamada, más buscar la cámara, antes era de, no sé, 10 minutos, 5 minutos. Ahora lo reduces a segundos en que sale el pop-up y te dice cuál es la cámara, buscas la cámara y después puedes hacer un traqueo con las otras cámaras, que es el trabajo en realidad que hace un operador de CCTV. Y la verdad me impresiona que ustedes puedan ahora hacer esto con esta Spotbox Enterprise, poder monitorear 15.000 cámaras y dar este tipo de alertas en tiempo real es una locura. O sea, es igual, impensable para mí. No, igual el nombre del Enterprise, pues en este caso en específico, yo siento que de Pro al Enterprise, no sé si ya sentiste que es No, es una brecha demasiado. Necesitas una intermedia ahora entre ellos dos. Porque... No, igual ahí también, en este caso en específico, pues sí, ya fue un proyecto que ya de entrada no era para un par de cámaras, ya era... claro, comenzó así. Exacto, y por eso es que también ahí, bueno, ya es importante este tipo de equipo, obviamente no lo vas a tener en tu cuarto, en la sala, no, ya requiere... Tiene que estar en un data center. En un data center, correcto. Y me imagino que son varios computadores funcionando como uno, ¿no? Exacto. Es un computador. Exacto. Bueno, Julio, mira, la verdad es que me alegra mucho haber tenido esta conversación, que hayas venido al podcast. Esperemos que cualquiera de nuestros compañeros de Spot puedan venir, sentarse y que conversemos de cualquier otro tema, al igual que tú. Yo creo que podemos hablar mucho más sobre esto en algún otro episodio. De verdad que me alegra mucho, de verdad, bienvenido y bueno, esperemos que puedas estar aquí en alguna otra oportunidad, así como cualquier otro compañero de Spot pueda venir para acá. Por nuestra parte, recuerden seguirnos, darle like, suscribirse, 5 estrellas en Spotify, por favor. A YouTube le encanta que le den comentarios, así que si le pueden dar un comentario sería excelente. Esperamos nuevamente que este episodio haya sido informativo y productivo para ti, recordando siempre la importancia de seleccionar la empresa ideal que te asesorará en el camino de la tecnología de seguridad. Visita el Instagram @tuseguridadantetodo y si estás en Santiago recuerda solicitar una asesoría sin costo para la implementación de sistemas de seguridad electrónica. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda que pensamos en tu seguridad ante todo. ¿Todo bien? Todo bien. Justo que por un momento me ganó un poquito el déficit. Se me fue la... Pero salió bien, ¿verdad? Sí.